Bueno, saludos. Intenté hacer un video un poco más editado, pero no pude. Entonces recurro a esta forma para no quedarme con las ganas de opinar sobre un tema nacional. Les voy a compartir unas líneas que había escrito hace un año aproximadamente. Eh, Dice así: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Será este el caso? Con la peste negra cerraban las casas para quemar lo que hubiera adentro. La gente cerraban y quemaban. Pero dejaban escapar las ratas y las pulgas infectadas. Yo creo que hoy parte de esas ratas y esas pulgas somos las personas docentes y somos las personas estudiantes, entre otras. Hoy ponen restricciones de horario y cierre de negocios, pero se le escapan siempre esas ratas y esas pulgas para salir a fiestas, y también obviamente salen para ir a trabajar, ya que por razones económicas totalmente entendibles deben hacerlo. Pero ¿a qué precio? Y solo espero que no sea el caso de la peste negra y que no muera tanta gente como la que murió en aquel momento. Quisiera no pensar esto, pero ¿acaso será lo que está pasando hoy en día? Una estrategia muy pensada a lo Maquiavelo, o una estrategia a lo Kissinger, que está utilizando el presidente de Costa Rica para sacar provecho del contexto y aprobar y ceder en las negociaciones y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Espero que no sea así. Pero vamos a tocar esos puntos también. Por ejemplo, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, en su mayoría, representan un gran gasto en cuidados médicos, medicamentos específicos y a veces especiales, asilos, pensiones de todo tipo y de todo monto económico. ¿Será acaso que le servirá más al Estado que estén muertos o que estén vivos? No quisiera imaginarme que este señor que inyectaba de forma cruel, sin inyectar la vacuna, no quiero pensar que estuviera siguiendo órdenes de alguien más arriba. Pero bueno, también me pregunto lo mismo sobre los indigentes y los migrantes, en su mayoría sin seguro, y que también son carga para el Estado. El desempleo y el subempleo aumentó, como era de esperar. Pero si en algún momento se reactiva el sector económico y saca provecho de esas personas vivas, ¿será acaso que va a poder reducir
esas tasas de subempleo y de desempleo, ojalá se puedan reducir, ojalá se pudieran eliminar. Si vemos el teletrabajo sumado con despidos, más la suspensión de contratos, más la reducción de jornadas, más las renuncias por no soportar esas medidas y el aumento también de las muertes, ¿hasta qué punto va a poder esto generar una reducción del aparato estatal? Y eso le conviene no solo a Costa Rica, no solo al gobierno de Costa Rica, sino a todos los estados, a todos los gobiernos. La necesidad de trabajar, por otro lado, la oferta, la disponibilidad de mano de obra, se convierte en oportunidades para los empresarios, y no a los pequeños empresarios, sino a los grandes empresarios. Es una oportunidad que tienen ellos para sacar provecho. Y si hay mucha mano de obra buscando esos pocos empleos, obviamente va a generar salarios un poco más bajos y una recuperación económica mucho más acelerada y mucho más fuerte para esos grandes, y repito, grandes empresarios. Y por ende, como es bien sabido, también va a generar que hayan mayores contribuciones, mayores aportes a los próximos candidatos presidenciales y al próximo presidente o presidenta de Costa Rica. Porque van a utilizar parte de ese dinero en financiar campañas políticas. Pero voy a retomar. Si hablamos de la segunda, tercera, cuarta, no sé ni cuántas olas llevamos de pandemia, se está dando por permitir el baile. La pregunta que todo el mundo se hace: si no querían más muertes, ¿para qué lo permitieron? Si no querían más saturación en los hospitales, ¿para qué lo permitieron? Vacaciones, fines de semana largo, Semana Santa completa, ¿para qué? ¿Por qué lo permitieron? ¿Fue a propósito? Lo lógico y lo humanitario sería cerrar totalmente, ni siquiera martillo, era candado lo que estábamos ocupando, lo que estábamos necesitando. Si nos vamos al campo de la educación, en educación suspendieron nombramientos. ¿Cuánto se habrá ahorrado en este año, en esos meses, el Estado en salarios, incentivos, zonaje, anualidades, aguinaldos, salario escolar, cargas sociales, desembolsos a las juntas de educación, pruebas de madurez, faro, electricidad, agua, entre muchos otros rubros que desembolsa el Ministerio de Educación? Pero bueno, hoy siento que mucha gente gasta sus energías peleando, criticando, ofendiendo al Ministerio de Educación Pública y a la señora ministra. Y la verdad, no creo que ella sea la culpable. Y no es que quiera defenderla. Eh, a pesar del vínculo familiar que en este momento nos une, creo que no es ella. Sino más bien
Tal vez el hecho de que no sea contra ella, contra la que tengamos que discutir y cuestionar y preguntar, es porque es una empleada del sector público, como nosotros, como algunos de nosotros, y depende de un jefe. Y no le debería morder la mano a ese jefe. Tal vez este sea el caso. Sin embargo, y por eso el motivo de este video, al presidente les podría estar dando lo mismo. Le da igual probablemente si la ministra de Educación quiere suspender o no la presencialidad. ¿Por qué? Porque si la ministra dice suspendemos la presencialidad y al presidente no le gusta, la despide y revoca lo que dijo la ministra. Si la ministra dice quiero continuar en la presencialidad y el presidente no está de acuerdo, simplemente le dice se suspende la presencialidad y si no, deme su carta de renuncia. Pero el presidente no lo ha hecho. El presidente es el que manda, quiera o no quiera la ministra, esté o no esté de acuerdo con la ministra. La ministra puede decir en misa que si el presidente quiere o quisiera suspender la presencialidad, ya lo hubiera hecho. Entonces aquí la ministra creo que no está en la capacidad o en el nivel jerárquico de decidir. Y al que hay que preguntarle, cuestionarle, criticarlo, analizarlo, es al presidente, no a la ministra de Educación, no al Ministerio de Educación. Muchos de mis compañeros, de mis colegas, dicen que raro. Todo lo que dice el Ministerio de Educación es como que se contradice. Probablemente por eso es que sea esta la razón. Porque entre líneas uno puede sacar que la ministra le está diciendo a uno no vaya, no se movilice, no haga presencial. Pero si hay algún caso que lo requiera, vaya. Porque no puede tomar la decisión por ella sola para decir se cancela la presencialidad. Habla de todo lo importante que es la presencialidad. Pero ella misma dice en este contexto no debería darse. Pidió junto con los sindicatos que se vacunara, que se cambiaran las reglas, la prioridad y que se vacunaran a los profesores. No la tomaron en cuenta hasta el momento. Y hoy precisamente lo dijo en el programa de Ignacio Santos, Malas Compañías en el radio, que él, el presidente, prefería la parte económica. Así como quien dice que la gente muera buscando su comida y no que aguante un rato hambre, pero que no se mueran. Volvamos al mismo punto. No vemos esta vez que los sindicatos dicen que la ministra sea inaccesible. Más bien, firman documentos con la ministra para pedir que el presidente vacune a las personas docentes. Y no hay respuesta. Los médicos, los diputados, la Defensoría de los Habitantes piden suspender la presencialidad y nada. ¿Quién manda?
¿Quién no deja? Aquí hay que preguntar, aquí hay que cuestionar, aquí hay que criticar es al presidente. Yo siento que no es la ministra y creo que estamos desgastándonos en una figura que no es a la que le debemos cuestionar y preguntar, interrogar, analizar y criticar. Y no es que sea terrorista o que quiera hacer actos, bloqueos, cuestiones así, sino simplemente cuestionemos, analicemos, y las preguntas o los ataques que hagamos de forma escrita que sean a la persona que es, a la persona que debe ser. El gobierno de Costa Rica, don Carlos y el ministro de Salud se regocijan, se llenan la boca diciendo de que de los primeros países que tenemos un montón de vacunas o que fuimos vacunados. Pero Chile y otros países les han llegado lotes de vacunas de 1 millón de vacunas o más. Es cierto, Costa Rica fue de los primeros, pero de 100.000 vacunas en 100.000 vacunas estamos mal en comparación con otros. Y no deberíamos estar tan orgullosos de que fuimos los primeritos en recibir vacunas. Necesitamos mayor cantidad, mayor rapidez y decisiones un poco más acertadas de parte de las personas que sí mandan o de la persona que sí manda. Tengo susto, sí, tengo susto. Y no es lo mismo estar en un centro educativo donde llegan niños o adolescentes que tal vez estuvieron en su casa todo el día, a estar en un centro de educación nocturna donde las personas que llegan han andado todo el día en la calle con ventas ambulantes, trabajando en fábricas, viajando en autobuses, que llegan a un centro educativo donde se han expuesto, donde tienen altísimas probabilidades de venir contagiados, a verse con profesores, con personas docentes que vienen de 3, 4 colegios, incluso algunos donde ya los han cerrado la parte presencial porque ya ha muerto alguien. Yo que me mantengo en la casa, voy a ese centro nocturno, de educación nocturna, donde hay personas que han estado todo el día en la calle o han estado relacionándose con mucha gente y con personas, compañeras y compañeros docentes que han estado en varias instituciones educativas y tal vez con muchos casos. Y llego ahí a verme con ellos. Me asusta. Me asusta. Porque quiero ver crecer a mis hijas. Porque no quiero enfermarlas. Ni a ellas. Ni a mi esposa. Ni a mi madre. Cuídense mucho. Ojalá tomen mejores decisiones. Gracias.